Voy a empezar esta plática paradigmas y consideraciones técnicas en el uso de IA desde el punto de vista del usuario, como un agente de computación que ha hecho bastantes colaboraciones con otros colegas de química, informática. Entonces, bueno, algo que vamos a empezar es precisamente esta cuestión de inteligencia artificial. Últimamente tenemos tenido un boom bastante grande en el uso de la inteligencia artificial, pero todo este boom se ha dado principalmente por la cuestión de la parte de aprendizaje automático. Entonces, podemos marcar ahí una historia sobre la parte de la inteligencia artificial clásica, o lo que se conocía la parte clásica, que era un tipo de inteligencia artificial más simbólica, y lo que es la nueva inteligencia artificial, que es un poco más numérica, ¿sale? Esa es la parte interesante. Entonces, tenemos que la parte de aprendizaje automático es un junto con una parte de la inteligencia artificial. Ahí tenemos modelos que están inspirados en el cerebro, ahí tenemos la parte de los modelos basados en redes neuronales y tenemos toda la parte del aprendizaje profundo, ¿no? Que es lo último que se ha estado dando. Y ahí nosotros vemos que precisamente lo que es la parte de aprendizaje automático o que es la parte de machine learning puede combinar tres elementos principales, lo que son los datos, los atributos, los algoritmos. Y las intersecciones de estos elementos nos dan precisamente lo que es la parte de minería de datos, lo que es la ciencia de datos y lo que es la parte de la programación clásica. Entonces, muchas veces cuando se habla de aprendizaje automático, a veces estamos tomando muchos conceptos de lo que es la parte de minería de datos o la parte de ciencia de datos y demás. ¿Sí? ¿Para qué vamos a utilizar todo esto? Bueno, evidentemente se va a estar utilizando para problemas de predicción, para elementos de reproducción, precisamente de fenómenos, la parte de clasificación, selección o la parte de consulta. Si bien en la parte de computación ya hay varios modelos para hacer consultas de tipo clásico, cuando la complejidad de los datos es lo suficientemente alta y no se pueden hacer queries como, oye, quisiera yo saber cuántas personas que tienen tal padecimiento y demás, ¿verdad?, viven en tal lugar o en tal región. Por ejemplo, eso puede ser una pregunta bastante compleja que no se puede definir inclusive ni siquiera con la parte de aprendizaje automático, no se tiene que hacer con la parte de minería o con toda la parte de ciencia de datos. Entonces, queries ya muy sofisticados realmente necesitan todo este tipo de enfoques. De ahí, en el aprendizaje automático, vamos a ver lo que es la parte del aprendizaje automático clásico y después lo que es por refuerzo, los métodos de ensamble y de ARN, es lo que diríamos que son los métodos modernos, por decirlo así, entre comillas. En la parte del clásico, pues sencillamente tenemos el aprendizaje supervisado y no supervisado, ¿no? En la parte del supervisado es donde nosotros podemos tener cierto tipo de datos simples, conocemos la parte de categorías y demás, y con eso vamos entrenando la parte de los modelos. La otra, en la parte de no supervisado, los datos no están clasificados, y muchas veces esto nos sirve precisamente para hacer un análisis exploratorio de los datos. Vamos a tener un conjunto de datos que vamos a ver qué hay ahí, entonces empezamos a explorarlo precisamente con el aprendizaje no supervisado. Entonces, bueno, también hay una mezcla en algunos enfoques que le llaman también el aprendizaje no semi-supervisado, ¿no? En la parte supervisada tenemos la parte de clasificación y regresión, ¿no? Que son muchos de los modelos muy sencillos que se empiezan a trabajar y muchos programas, básicamente como ER y demás, tienen modelos de regresión y cosas por el estilo que ya los tienen incluidos. También el no supervisado, pues evidentemente también sirve para la parte de agrupamiento, reducción de dimensionalidad y la parte de búsqueda de patrones, ¿no? Son elementos que están. Ahora sí, en la parte del aprendizaje moderno podemos ver la parte por refuerzo, los métodos de ensamble y esta última parte que son las redes neuronales y el aprendizaje profundo. Generalmente casi todo el mundo dice, oye, es la IA, y se están refiriendo precisamente a estos últimos elementos, ¿no? Las redes neuronales o el aprendizaje por refuerzo, ¿no? Y esto tiene una consecuencia que ahorita veremos, que es de tipo más mercadotecnia que otra cosa, ¿vale? ¿Por qué razón? Si nosotros damos un breve vistazo precisamente a lo que es este aprendizaje moderno, vemos que no es tan moderno porque sale desde 1943, cuando Macaulay Culkin publica básicamente su artículo como propone el primer modelo de red neuronal, ¿no? Una neurona, pues. De ahí se sigue trabajando hasta los 60, cuando ven que, bueno, ¿sabes qué? Podemos meter el modelo de gradiente precisamente para ver que los modelos que estamos generando, precisamente el error se vaya disminuyendo, ¿no? Que esa es la parte interesante de todo esto. Después, ¿sí? En el 86, se da cuenta de pasados 20 años, se incorpora precisamente al entrenamiento automático, precisamente para redes neuronales.
Pero en el 86, como bien comentó, se comentó en la presentación pasada, la parte computacional no era tan fuerte, ¿no? Entonces se empieza a integrar y se empieza a utilizar muy poco. Y después, en el 91, se identifica un problema de la desaparición de gradiente, precisamente, y hace que los modelos de entrenamiento sean excesivamente lentos. Entonces, en el 86, en el 90, podemos ver que hay cierto avance, pero la parte computacional es bastante débil y tenemos este problema de que el entrenamiento es bastante lento, ¿sí? En el intermedio se genera este modelo que se llama el Long Short Term Memory. Esto es importante porque a partir de ese modelo se empiezan a generar los modelos. Es una modificación precisamente para lo que es el GPT, por lo que hoy en día está precisamente el ChatGPT o el DeepMind, pues por el estilo, ¿no? Pero eso viene desde la parte del 97. Podemos ver entonces que existen ya todos estos algoritmos, ya se habían propuesto y demás, pero no se habían probado a profundidad, ¿sí? ¿Y qué ocurre? En el 2006, precisamente Hinton, que es un premio Turing, es el equivalente al Nobel, ¿no?, en la parte de computación, propone precisamente de qué manera se puede resolver el problema de desaparición de gradiente, ¿sale? Se resuelve este problema y en el 2007, ese es el otro punto importante, el grupo de Stanford, liderado por Andrew Ng, propone el uso de las GPUs para el entrenamiento de la red neuronal. Y eso porque cuando estamos en la parte de Stanford, ahí está la parte del Silicon Valley, y evidentemente NVIDIA en estos años es cuando propone su tarjeta, la RT70, y libera la parte de Google. Es decir, que ya se puede tener un lenguaje de propósito general para el uso de las tarjetas aceleradoras gráficas, y se propone, o se tiene una primera tarjeta aceleradora gráfica con la capacidad de generar un teraflop de operaciones. Y esto genera precisamente todo el interés por la parte de Andrew, y de ahí, bueno, todo lo demás, NVIDIA lo ve precisamente como todo un único, ¿no? Y entonces asocia el uso de la GPU con el uso del aprendizaje automático, ¿no? Esta es una característica. Inclusive, toda la parte de NVIDIA, ¿sí?, a mucha gente que tiene trabajando, la pasa a su parte comercial precisamente para empezar a hacerle propaganda a todo el uso de ella. Entonces, si más gente usa ella, más gente va a comprar tarjetas aceleradoras gráficas, ¿no? Entonces, toda esta parte que vemos, boom que viene en toda esta parte de ella, también tiene un trasfondo más económico, ¿no? De ahí hay en 2015, curiosamente, salen dos artículos en Nature, donde se da, en el primero, en febrero de 2015, es una red neuronal capaz de jugar los juegos de ataque, ¿sale? Y se carga precisamente con una cámara, la cámara está recibiendo las imágenes y la red neuronal intenta mover precisamente la parte de los videojuegos hasta tener la parte de éxito, ¿sí? Entonces, esto, bueno, fue todo un éxito y demás, pero lo que no nos dicen es que se llevó aproximadamente entre 4 y 6 meses entrenando en una supercomputadora en Jaguar, que era de las computadoras más potentes de aquella época, utilizando aproximadamente unas 2000 tarjetas aceleradoras gráficas, ¿vale? Entonces es una característica, ¿no? El peso computacional es bastante fuerte. Y después, en mayo de 2015, sale la publicación en Nature sobre la parte de aprendizaje profundo. Y aquí es donde precisamente la parte de Deep Learning empieza a identificar partes, por ejemplo, de una fotografía, que empieza a decir, eso es un perro, esto es un gato, el perro está subiendo esto, ¿no? En un sillón, o empieza a dar cierto tipo de descripciones sobre ese tipo de elementos. Claro, también se utilizaron entre 8 y 10 meses también de entrenamiento en una supercomputadora, ¿no? Esa es la parte que no comento, ¿no? Pero ahí viene toda esa parte del boom comercial y empieza todo ese tipo de elementos. Ahora bien, ¿qué herramientas, nosotros estamos interesados en trabajar con todo esto, qué herramientas hay precisamente para todo esto? Generalmente esto lo estoy poniendo por orden de popularidad, ¿sí? La lenguaje de programación más popular es básicamente Python, ¿no? Para que se utiliza en general, investigación, producción y demás. Y de aquí podemos ver las bibliotecas o frameworks o paquetes, como quieran llamar, ¿sí?, para el uso precisamente de estas herramientas. Aquí en la parte negra, por ejemplo, el Scientific Kit o el ERAS, precisamente se trata de hacer lo que es el aprendizaje automático clásico, ¿sí?, por decirlo así, ¿no? La parte de agrupamiento, la parte de regresión, y después tenemos, por ejemplo, TensorFlow, PyTorch, JAX, que esos son precisamente para la parte de las cuestiones de Deep Learning, ¿no? Básicamente, el aprendizaje
profundo, generativa, como decía. Después tenemos algunos otros paquetes, hasta ahí y demás, que nos ayudan precisamente a conectar precisamente la herramienta que estamos haciendo en Python con algún otro tipo de herramienta que siga por ahí. Y después tenemos el Human Face Transformer, que son precisamente todas estas herramientas para lo que es precisamente el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? La parte de ChatGPT y cosas por el estilo, ¿no? DeepMind, ¿sí? Después tenemos la parte de R, ¿sí? Se utiliza mucho en la parte estadística y ciencia de datos, ¿sí? Tiene también un montón de bibliotecas precisamente para la clásica, tiene también ya esta parte de incorporación de quedas y TensorFlow, y tiene precisamente un módulo que se llama Torch. Este módulo lo que hace es conectarse con la parte de Python para trabajar precisamente todo lo que esté desarrollando en Python se pueda trabajar directamente en la parte de R, ¿no? Entonces es otra característica que viene. De ahí otro lenguaje interesante es Julia. Julia es un lenguaje de programación pero para High Performance Computing. Entonces, si nosotros queremos entrenar un modelo de red neuronal en una supercomputadora utilizando todos los recursos de una supercomputadora, pues realmente Julia es básicamente la herramienta que nosotros tenemos que estar utilizando para este tipo de cosas. ¿Por qué Python y R no? Porque esos están diseñados principalmente para trabajar en una sola computadora. Una sola computadora con tarjeta aceleradora gráfica y para delimitar. ¿Sale? Entonces va a tener los limitantes precisamente de ese tipo de cosas. Pero si nosotros queremos hacer este tipo de modelos para una supercomputadora, Julia es una muy buena opción. Después sigue la parte de Java Scala, precisamente estas son para cuestiones empresariales y demás. Y aquí tenemos algunas cuestiones, para la parte de Big Data, ¿no? Entonces tenemos algunas herramientas, precisamente o frameworks, como que la parte de Webcam, Encodelay y la parte de Moa, ¿no? Son precisamente herramientas que están ahí metidas. Tenemos C++, aquí en la parte de C++, de los lenguajes de programación clásicos, tenemos en la parte de computación, y cabe mencionar que todos los paquetes desarrollados en Python son escritos primero en C++, y después se pasa precisamente por una herramienta que se llama Scikit, precisamente para generar el módulo que se esté utilizando directamente en la parte de Python, ¿no? Entonces eso hace que los paquetes que estén en Python sean realmente optimizados. Y últimamente, bueno, finalmente está la parte de MATLAB, que se utiliza mucho por de ingeniería, ¿sí? Donde también tienen todas sus herramientas, ¿no? de estadística, etcétera, para poder trabajar con todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué detalles hay acá? Generalmente, si nosotros empezamos a trabajar con esto, siempre decimos, bueno, vamos a comprarnos una tarjeta aceleradora gráfica, o nos compramos un procesador, o qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Bueno, hay que aprender qué es lo que están haciendo. Otra característica aquí con los tipos de redes neuronales, digamos, que requieren más poder de cómputo, ¿no? Por ejemplo, el alfa 0 o el alfa 1, este tipo de red neuronal que agarra la función de Bohr, etcétera, etcétera, ¿sí? Viene con el framework de TensorFlow, Torch o JAX, ¿no? Toda la parte de Deep Learning, también TensorFlow, Torch, JAX está metida ahí. Otra estrategia que se sigue mucho otra herramienta es la parte de Graph Machine Learning, y esa viene precisamente el Tortometric, TensorFlow, Spectral, etcétera, etcétera. Las redes generativas adversas, precisamente estas redes que son, cuando dicen, en las noticias, ¿no? De que la inteligencia artificial está creando arte, ¿no? Bueno, supuestamente, ¿no? Donde se alimenta con pinturas de Van Gogh y cosas por el estilo, y después la computadora está tratando de replicar estas pinturas, básicamente son como las redes generativas adversas, precisamente con este tipo de redes. Y finalmente la parte de los transformers, ¿no? Que también se utiliza mucho precisamente para la parte de procesamiento de lenguaje natural, ¿sí? ¿En qué plataforma se puede ejecutar esto? Hoy en día podemos decir que todos. Desde los sistemas empotrados, que son sistemas mínimos, ¿sí? Hasta la parte de clusters. En los sistemas empotrados se utiliza mucho la parte de aprendizaje por refuerzos, precisamente para enseñar a drones a volar de manera automática o pequeños sistemas autónomos. En las tabletas y teléfonos inteligentes se puede, pero no es recomendable porque eso te va a llenar toda la batería, ¿no? Si de por sí están cargando su celular 3 veces al día, con eso la tendría que estar cargando cada 15 minutos, ¿no? Entonces no es, se puede, pero no es recomendable. Después están las computadoras portátiles. Aquí también se puede, pero no es recomendable, por ejemplo, que ustedes le metan un entrenamiento de una red neuronal muy pesada, se puede quemar la computadora, ¿vale? Entonces no lo hagan, se puede, pero no es recomendable, ¿no? Tampoco las computadoras de escritorios. De ahí ya viene la parte de los servidores y la parte de clusters, ¿vale? Donde ustedes ya pueden colocar dos o tres tarjetas aceleradoras gráficas y demás para poder hacer la parte de funcionamiento. Ahora, aquí viene un punto importante.
Tenemos dos procesos en la parte de inteligencia artificial, lo que es el proceso de entrenamiento y lo que es el proceso de inferencia. ¿Sale? El proceso de entrenamiento es cuando apenas están metiendo sus datos y están diciendo a la computadora que está bien, que está mal, etcétera, etcétera, y se mete todo este método de gradiente conjugado y demás. Esa es la tarea más costosa de todos. Si ustedes van a hacer un proceso de entrenamiento desde cero y demás, entonces sí es necesario para una GPU, o es recomendable para una GPU, precisamente para todo este tipo de cosas. Pero si ustedes ya tienen la red neuronal, ya tienen el modelo ya previamente entrenado y nada más van a hacer inferencia, no es necesario. Con un multicore, con eso queda resuelto el problema. Y la ventaja es que es mucho más barato y no genera tanta consumo de energía, ¿no? Lo que sería una tarjeta aceleradora. ¿Vale? Entonces, ese es un punto interesante. ¿Qué es lo que tenemos precisamente entonces para poder trabajar con todo eso? Tenemos las CPUs, ¿no? En las CPUs podemos ver los diferentes fabricantes, ¿no? Generalmente son Intel, generalmente son AMD y toda la parte de ARM, ¿no? Pero vamos a centrarnos directamente en los que son dedicados precisamente para la parte de grandes clusters y cosas por el estilo, ¿no? Son los CPUs, por ejemplo, de Intel está la gama Xeon, y de ahí hay que saber precisamente qué gama desean utilizar, porque hay que son los que son para data centers y los que son para high performance computing. ¿Sale? Entonces ahí se tiene que saber precisamente qué gamas utilizan, y por el lado precisamente de lo que sería AMD están los éticos, ¿no? También se tiene que estar trabajando con todo eso. De ahí la parte de los GPUs, ¿no? En la parte de los GPUs ahí viene toda la propuesta precisamente de que si son NVIDIA, que son los que impulsaron toda esta parte, pero también los GPUs de ATI ya están dando ¿cómo se llama? Están entrando a la guerra comercial, pues, de ese tipo de cosas. Y de ahí tenemos dos elementos que son los TPU y los NPU, casi no se habla de ellos, que son diseñados básicamente por Google y por otras compañías, ¿sí? Que son los Tensor Processing Units, son núcleos especializados precisamente para la parte del entrenamiento, y el NPU también, ¿no? Son, le llaman el Neural Processing Unit, ¿sí? Por cierto, cuando Donald Trump dijo, ya no queremos que se lleven a China los procesadores, los GPUs, para esta parte de inteligencia artificial, pues los chinos yo creo que están muertos de la mesa porque los chinos tienen desarrollado toda la parte de los NPUs. ¿Vale? Entonces lo único que van a hacer es darle un refuerzo precisamente a los NPUs para que posiblemente en algún futuro igualen o superen directamente a la parte de los GPUs. ¿Sale? Y de hecho, en todas estas plataformas corren todas las herramientas de Python, todas las herramientas de R y demás, están puestas precisamente para trabajar con todas estas tecnologías, ¿sale? Entonces, en ese sentido, no hay mucha preocupación precisamente por la parte de la compatibilidad. De aquí viene precisamente toda la parte de NVIDIA, porque muchas veces quieren comprar tarjetas NVIDIA, que quiero hacer redes neuronales, y entran, pero después hay una gama tan grande dentro de NVIDIA que uno se hace pelotas, ¿no? ¿Qué es lo que voy a utilizar? Y hay varias generaciones, generalmente van cambiando las arquitecturas cada 2 o 3 años. Entonces, por ejemplo, en 2018 tenían Volta, después pasaron a Turing, después una tecnología Ampere, Recording in progress. Lovelace y después Blackwell, ¿no? Entonces, lo que podemos decir es que si nosotros vamos a hacer, aparte de IA, más o menos con lo que salga, lo que nos conviene es utilizar arquitecturas Volta, Ampere y Hoffer, ¿sale? Que son arquitecturas que salieron, de la Hoffer salieron, si no me recuerdo, en 2022, más o menos, o 2023, aquí de 2 años, ¿sí? Y de ahí salió Lovelace y Blackwell, pero estas están diseñadas más que nada para los contenidos digitales, ¿sale? O sea, eso está diseñada para clusters, básicamente como los de Pixar, ¿no? Para hacer películas animadas y cosas por el estilo, ¿no? ¿Sí? Igual, lo que es Turing, Lovelace y Blackwell precisamente sirven para esto. Se pueden utilizar también para hacer la parte de inferencia, pero es un recurso muy desperdiciado, ¿no? Te sale muy cara esa tarjeta, ¿sí? Y puedes hacer lo mismo con una Lovelace que directamente con la Hoffer o con Ampere, ¿no? Que digan, oye, son tecnologías viejas, no son tan viejas, ¿sale? O sea, en el año sí, pero precisamente para lo que nosotros lo queremos, realmente es para lo que se tiene que estar utilizando. Después vienen los temas de virtualización. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros nos cuesta mucho trabajo comprar una tarjetita de estas. Por ejemplo, una A100 cuesta alrededor de 500,000 pesos, una Hoffer, una A100 cuesta alrededor de 800,000 pesos cada tarjeta. Y entonces queremos que todo el mundo lo utilice, ¿no? Entonces tenemos que utilizar sistemas encima que estén compartiendo la misma tarjeta. Entonces eso se logra cuando la tarjeta soporta la parte de virtualización, ¿no? Entonces esa es una característica que también debemos de tener precisamente para todo esto.
Otro punto, muchas veces la gente dice, bueno, voy a utilizar dos tarjetas así y va a ser mucho más rápido el programa, cosas por el estilo. Eso es cierto, medias. Si ustedes están utilizando los programas convencionales, generalmente los programas convencionales están dedicados a los modelos para trabajar con una sola tarjeta. Cuando ustedes meten dos tarjetas y demás, y inclusive le ponen el MPLAN, lo único que van a hacer es aumentar la memoria de las tarjetas, pero únicamente van a estar trabajando con una. Si ese es el caso, si lo que realmente requieren es más memoria, no compren otra tarjeta. Lo que es mejor metan una navaja de memoria no volátil, que les sale mucho más barata, con eso aumenta la cantidad de memoria y siguen trabajando con una sola tarjeta. ¿Sí? Además, si le meten dos tarjetas, van a tener, si con una tarjeta tendrán una fuente de 1200 watts aproximadamente. Con dos tarjetas tendrían que meter al menos una fuente de 2000 watts. Pasando el umbral de 1200 watts, tienen que cambiar la parte de alimentación de 127 a 240 watts. ¿Sale? Entonces, lo meto, pero tienes que comprar en UPS. Y los UPS para 240 watts no son caros, son carísimos. ¿Sale? Sí, sale aproximadamente $1 millón de pesos cada UPS. ¿No? Entonces, por el hecho de montar dos tarjetas en un mismo servidor, a lo mejor ustedes tienen que invertirle $1 millón de pesos más para un UPS que te soporte toda esa parte. Digo, a lo mejor en infraestructura es una buena inversión para ganar, ¿no? Pero si no tienen tanto dinero y realmente están construyendo eso, a lo mejor conviene mejor comprar otro servidor, cargar la segunda tarjeta y segundo servidor. Si de todas maneras ya se sabe que están trabajando con una sola tarjeta, pues no tiene caso cargarlas precisamente a dos tarjetas, a menos que su programa esté diseñado precisamente para trabajar con múltiples tarjetas, pero eso es un poquito raro, ¿no? Casi no hay ese tipo de programa. Bien, aquí podemos ver también que la parte de energía, conforme han ido pasando los años, ¿sí? Cada vez los modelos, ¿sí? de estas redes neuronales requieren más y más y más cantidad de petaflops, ¿no? O sea, por ejemplo, esto se mide, ¿no? Empezamos cuántos petaflops por día, ¿no? En la parte de energía, ¿sí? Empezamos por la parte del AlexNet, como comentaron en las presentaciones pasadas, hasta el 2019, ¿no? Que viene la parte del Alfa Museo, ¿sí? Podemos ver este crecimiento básicamente, ¿no? Que ha sido bastante grande. Se ha intentado medir, o en algunos artículos se han intentado medir cuánta energía consumió la parte de GPT, pero como no terminó la parte de los procesos para hacer la parte de edición, se dice, no se sabe. Entonces, al menos hasta esos artículos de 2024 estaba no se sabía exactamente cuánto. Aunque la Comisión de Energía del Reino Unido ha hecho un estimado básicamente de GPT, prácticamente cuánta energía consume, ¿no? Por ejemplo, un saludo a GPT o un hola, cosas por el estilo, que consume 3 watts. ¿No? Bueno, el tiempo es por el tiempo que hace esta parte, y esta energía que ustedes tienen. Una consulta un poquito más elevada, te puede consumir lo que son 5 minutos de uso de tu laptop. Pero si ya tienes una consulta mucho más, desde más de 400 palabras, le dices, oye, quiero que me hagas esto, por eso, bla, bla, todo este tipo de cuestiones, ¿sí? Se puede consumir todo lo que se lleva a tu teléfono en un día, ¿sale? Entonces, para que más o menos tengan una idea de cuánto es el consumo precisamente por consulta precisamente a este tipo de sistemas, ¿vale? Entonces, este tipo de elementos se ha visto que están impactando ya precisamente en lo que es el consumo de energía a nivel global, ¿vale? El sector de las tecnologías de información y comunicaciones, pues ya casi ocupa el 7% de generación global de energía, ¿vale? Y de ahí el 4%, ¿sí? El 3% es precisamente para los centros de datos. Pero esto es básicamente un estudio que se hizo en el 2020, antes de pandemia, antes de este tipo de cosas, ¿no? Se estima que hoy en día realmente puede ser mucho más, precisamente la parte del uso. Y más, por ejemplo, noticias como la Comisión Microsoft, ¿no? Que va a meter varios data centers precisamente para impulsar cosas como ChatGPT o DeepSeek o cosas por el estilo, ¿no? Para sus centros de datos orientados a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay que tener un poquito de cuidado. Estos consumos de energía, pues básicamente se ha incrementado en las últimas décadas. ¿Sí? Está asociado básicamente, el consumo de energía está asociado a la generación de gases de invernadero, huella de carbón, pero también está precisamente con la huella de agua, ¿no? ¿Cuánta agua necesitamos para enfriar ese tipo de sistemas? ¿Vale? Entonces, todo eso es bastante, son elementos que se tienen que estar tomando en consideración, ¿no? Precisamente todo este tipo de cuestiones, ¿no?
Y ya manera de conclusiones, vamos a estar un poquito rápido, que realmente el problema que se vaya a resolver es lo que va a dictar básicamente la estrategia que se llama el aprendizaje automático, ¿sí? Porque en ocasiones, digo, han tocado colegas que dicen, oye, necesitamos mejorar la predicción de cada cosa, ¿por qué no le metemos deep learning, ¿no? A lo mejor no es necesario deep learning, ¿no? Revisamos un problema y decimos, no, ¿sabes qué? Hacemos un análisis de datos, quitamos los daños, bla, 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 con eso se mejora la eficiencia de tu problema, ¿no? No hay necesidad de utilizar la parte de cosa, ¿no? De deep learning, ¿no? Habrá problemas que sí, pero muchos problemas realmente requieren una acción precisamente para la parte de, inclusive desde el punto de vista de ingeniería de datos o ciencia de datos, precisamente para poder atacar la parte de ingeniería. Sabemos ya que existen diferentes lenguajes de programación para aprendizaje automático, lenguaje español, ¿sí? Si se desea utilizar aprendizaje automático, HPC es una opción, pero también se pueden utilizar los métodos convencionales, eliminar la parte de NPI, la parte de método, ¿vale? El proceso de entrenamiento requiere mucho tiempo de lógica, entonces en ese caso es recomendable utilizar GPUs, NPUs o TPUs. Y para el proceso de inferencia es suficiente un procesador multinúcleo, nada más. ¿Sí? Con eso es suficiente, ¿no? Si ya tiene una red neuronal integrada, con un procesador, inclusive ya con un Core 9, lo pueden hacer bastante bien, o un Core 5, ¿no? Puede ser bastante bueno para esa parte. Ahora, las generaciones de tarjetas Turing, Lotus, Blackwell, Nvidia, no son recomendables para aprendizaje automático, se puede hacer, pero realmente son recursos subutilizados, ¿no? O sea, porque son orientadas precisamente para la creación de contenidos digitales. Y bueno, finalmente hacemos uso responsable, ¿no?, del aprendizaje automático, porque el uso excesivo, evidentemente, está asociado con la generación de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, bueno, por parte se le toma. Entonces, digo, si alguna vez quisieran, utilizan la duda de algo un poquito más específico, de algún que tuvieran alguna asesoría sobre la parte de equipo y demás, se pueden acercar con nosotros en Cloud. ¿Sí? ¿Una pregunta por acá? Gracias, Amica. Muy buena plática. Sí. Oye, esto último, bueno, lo que comentabas, ¿no?, que no todas las tarjetas gráficas son, digamos, adecuadas para aprendizaje, ¿no? Aquí, bueno, pusiste ahí la gráfica de algunos modelos, pero digamos para el mortal como nosotros, que nos queremos comprar una tarjeta gráfica que no sea RTX 4070 porque cae en la gama Lovelace, ¿no? ¿Cuál sería? Porque una 100 pues va a costar que 500,000 pesos, ¿no? Generalmente hay varias que son GeForce, básicamente, que sí están de la parte de... Que respeten esas... Con esa parte de software hardware, ajá. se puede trabajar bastante. Bueno, que no son tan caras. Son caras y también la fuente que vas a necesitar para trabajar tampoco le puede dar. Un 1000 watts ya da, ¿no? O menos 700. Con 700 más o Sí. menos, pero el detalle también es que la LOXI, los manejos de frecuencia de la tarjeta son bajos. Recording in progress. Entonces, es posible que tu modelo de entrenamiento en una LOXI sea más lento que en una Ampere. Okay. Puedes decir, oye, la LOXI es una tarjeta reciente, es nueva y demás, Sí. pero la orientación es totalmente diferente. Sí, bueno, interesante, gracias. ¿Alguien más tiene por allá pregunta? Por acá. Hola, muchas gracias. Para alguien que no es especialista en inteligencia artificial, cómputo y demás, alguien que está en biomedicina o algo, y por ejemplo, usted mencionaba si hay ya un sistema que ya está entrenado y ya solo lo quieres usar, ¿qué tan factible es para alguien que no es especialista llegar al nivel de poderlo armar un equipo como los que recomendabas y empezarlo a implementar? O mejor decir, no, me acerco mejor a Milka para que se ocupe de eso. Hay una recomendación que es fácil, ¿no? Si tu sistema ya está entrenado, agárrate un procesador de buenas capacidades, ¿no? Un Core 9, Core 7 puede ser, o si puedes entrar a un Xeon, pero que sea para High Performance Computing,
Ya con eso es suficiente. Los CEOs para High Performance Computing, la característica que tienen es que ya hay dos tipos de procesadores en ese tipo dos tipos de núcleos para ese tipo de procesadores. Hay núcleos que se llaman de eficiencia y núcleos de rendimiento. Los de eficiencia trabajan a bajas frecuencias precisamente porque lo que intentan hacer es consumir poquita energía, ¿sí? Y los de rendimiento sí trabajan a altas frecuencias, consumen más energía, pero evidentemente el proceso lo pueden hacer mucho más rápido. Entonces, si tú te vas con un procesador que es para la parte de consola de High Performance Computing, la mayoría de los núcleos van a ser núcleos de rendimiento. Entonces, si tú quieres tener diferencias rápidas, con eso estás del otro lado. ¿Por allá? ¿No? Vale. Ahí ven. Por acá. Bueno, a ver, para ti que te dedicas a esto, si quisieras optimizar tu sistema para aprendizaje, que bueno, generalmente ahora está en el de redes neuronales, ¿no? ¿Qué tipo de tarjeta usarías tú en óptimas condiciones? Una H100 y le metería dos navajas de memoria no volátil, precisamente, porque eso incrementa automáticamente la capacidad de... Las H100 se me fue que uno de los principales problemas que viene con el uso de las tarjetas cerebrales es la memoria que tiene que utilizar, a veces es muy corta. Entonces, con estas navajas, automáticamente, si uno puede tener acceso a las tarjetas A100, que de hecho se adquirió con el doctor Vela a partir de un proyecto de sinergia, que las logró precisamente para la parte de los teléfonos, son bastante adecuadas de trabajo, esas 4 nombres. Muy bien, si ya no hay más preguntas, nosotros pasamos. Bueno, doctor Ralmica, muchas gracias por su plática, estuvo muy interesante. Y aquí un pequeño reconocimiento y un presente, ¿no? Esperamos que sigan participando.